Bienvenidos, amigos televidentes, a otra edición de su programa Viva Mejor. Hoy, en la sección Área Salud, les tengo un tema importante y es una breve reflexión sobre la salud ambiental. La salud ambiental es algo sumamente importante. Es un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que impacta directísimamente en nuestra calidad de vida. Por eso, la salud no depende solo de nuestra genética, ¿verdad? Tampoco de los hábitos personales exclusivamente. Estas cosas son importantes para nuestra salud. El entorno en el que vivimos, respiramos, comemos, nos movemos, trabajamos. Ese entorno influye profundamente en nuestro bienestar y por eso es tan importante que sea un entorno sano, ¿verdad? ¿Qué es la salud ambiental? Cuando hablamos de salud ambiental, ¿a qué nos referimos? La salud ambiental se define como la interacción entre el ser humano y su entorno, entre el ser humano y el ambiente. Es decir, el aire, el agua, el suelo, los alimentos, el clima, los espacios donde convive. ¿Y cuál es el objeto de la medicina ambiental? Simplemente prevenir enfermedades, promover entornos saludables, ¿ok? Cuando hablamos de salud ambiental, todos los espacios evidentemente tienen personas, pero el entorno social no es algo directo de la salud ambiental, sino indirecto. Por eso es que no vamos a referir solamente a los espacios donde convivimos, más no las personas con las que convivimos, que es otro aspecto distinto, ¿verdad? Que es más bien la medicina social, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades se relacionan directamente con la medicina ambiental? Bueno, el asma y las alergias, por ejemplo, son enfermedades que se dan por la contaminación del aire y de objetos y muchas veces de elementos que no deberían estar en el ambiente. Las intoxicaciones. Siempre que nos intoxicamos es porque hubo una contaminación ambiental, bien sea el agua, bien sea el aire, bien sea los alimentos, etcétera, etcétera. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, que proliferan en ambientes descuidados, las enfermedades que proliferan de la basura, las enfermedades que transmiten los vectores como las moscas, son en consecuencia enfermedades ambientales, porque son de entornos no bien tratados, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que clasificar la contaminación ambiental, podríamos hacerla por elementos, o sea, por capas, ¿verdad? El aire, el agua, el suelo, los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la contaminación del aire, lo más común en nuestras ciudades es por humo de vehículos, por humo industrial, por quema de basura, ¿verdad? Por tabaco, por ejemplo, el cigarrillo también se considera una forma de contaminación ambiental. El tabaco de hoja no se considera contaminación ambiental en cuanto al daño persistente, sino en cuanto al humo que produce, en el momento en que puede crear una incomodidad en el cuerpo de otro o de él mismo, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, y los efectos de la contaminación ambiental del aire son evidentemente enfermedades respiratorias como asma, enfermedad broncoconstrictiva crónica, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el cáncer como el más conocido cáncer de pulmón, pero otros tipos de cánceres pueden ser estimulados por la contaminación del aire. ¿Ok? Entonces, claro, la prevención es complicada porque en general es evitar quemas, mantener filtros de aire en las industrias, el usar transporte público para no aumentar tanto la huella de carbono con los vehículos. Sé que en países como República Dominicana, donde es tan difícil moverse sin vehículo, es un problema, pero lo que podamos contribuir, pues contribuyámoslo, ¿no? Acostumbremos a caminar, que si son 2 o 3 cuadras hasta el supermercado, pues vamos caminando, que si podemos tomar un Uber, pues lo tomamos,
que si podemos irnos con alguien al trabajo, pues nos vamos al trabajo con alguien. O sea, hay que buscarle alternativas y soluciones a la vida, ¿verdad? Pero, y en nuestras casas también podemos, por ejemplo, utilizar lo menos posible el aire acondicionado. Sí que en esta época es difícil, pero hay que tratar de usarlo lo menos posible, porque eso calienta, contamina, etcétera, etcétera, ¿verdad? También el uso de plantas eléctricas y, bueno, contamina mucho el ambiente, pero son males necesarios. Lo que pasa es que tenemos que controlarlo a través de filtros de aire, por ejemplo, en la planta eléctrica, para que el aire no salga tan contaminado. Y lo malo de estas cosas es que son costosas y que el impacto no es inmediato. O sea, si a nosotros cuando prendemos la planta se nos pusiera toda la casa llena de humo, seguramente gastaríamos lo que sea en los filtros de aire. Pero como es un humo que se va para afuera y además se diluye en el ambiente, uno ni siquiera lo ve, pues piensa que no está pasando nada. Pero sí está pasando mucho. Estamos contaminando de una manera importante nuestra ciudad. Tanto que en la noche, por ejemplo, no se ven las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tratar de crear un poco de conciencia y ver cómo podemos hacer y cómo los gobiernos pueden hacer y cómo las fundaciones pueden hacer para facilitar que se tenga fuentes de combustibles, por ejemplo, que no sean orgánicos o también filtros más económicos, etcétera, etcétera. Vamos con la contaminación del agua, que es algo muy frecuente, más frecuente de lo que desearíamos. Ok, la contaminación del agua es principalmente por las plantas residuales, las aguas residuales que no tienen tratamiento, ok, por los químicos agrícolas que son echados a los ríos y a los mares, por la basura, que es nuestro principal problema como comunidad en Santo Domingo, ok, y en Santiago y en las ciudades grandes de República Dominicana, la basura en los ríos, ok. Esto trae efectos directísimos en la población, aparte de las intoxicaciones y reacciones químicas por las aguas residuales, por los químicos agrícolas. Tenemos también, por las aguas residuales sin tratamiento y por la basura en los ríos, diarrea, cólera, hepatitis A, parásitos intestinales, entre otros. Estos son los más importantes, ¿ok? Entonces, claro, nosotros tenemos dos opciones. La primera es que el Ministerio de Ambiente de la ciudad y los ciudadanos comencemos con una real campaña de no botar basura en los ríos, en las cañadas, ¿verdad? Para que no baje a los ríos y al mar. Nosotros hemos sido espectadores directos de cuando ha habido lluvias muy grandes, que las cañadas se limpian, ¿ok? Como en la cantidad de basura que genera Santo Domingo, que se queda en las cañadas y en los riachuelos y que va a dar al mar, es lamentable, ¿ok? Es algo que da vergüenza y tenemos que ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y asimismo es en cada ciudad, en cada pueblo de República Dominicana, tenemos que evitar que se contaminen. Hay lugares que turísticamente viven de los ríos, que tratan de mantenerlos más limpios, gracias a Dios, en las zonas más altas de la ciudad, por lo que contamos en este país todavía con agua pura, con agua cristalina, con agua que no está contaminada en las montañas. Sin embargo, en las ciudades es imposible si no ponemos de nuestra parte, pero eso también hace que tenga que haber una buena recolección y una buena forma de recolectar basura en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación de agua? Hervir el agua. Hervir el agua o filtrar el agua es lo más efectivo para evitar la contaminación del agua. El uso responsable de pesticidas en las siembras agrícolas es importante, ¿no? Y, por supuesto, limpiar donde estemos. Cuando nosotros vayamos a un río, cuando vayamos a la playa, limpiemos lo que ensuciamos. Si cada uno recoge lo que ensucia,
no debería haber basura. O sea, cuando hay basura es porque alguien dejó la basura ahí. Entonces, por favor, seamos conscientes de que no es porque ya no me importa, porque ya yo no voy a volver más aquí, porque estoy... No. O sea, es cuidar al otro, pensar en los demás, pensar en que yo puedo volver a usar eso y que eso tiene que estar en las mejores condiciones, en que nuestros hijos, nuestros nietos, hasta el año 3000, 5000 puedan seguir disfrutando de esos lugares donde nosotros estamos disfrutando hoy. Seamos realmente conscientes, ¿ok? Luego está la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos ocurre por basura mal manejada también, por uso excesivo de plaguicidas que matan la microbiota ambiental, que erosionan los suelos, etcétera, etcétera. Y por supuesto los derrames industriales, los derrames de químicos, etcétera, etcétera, que erosionan y el suelo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro país la mayoría del suelo es fértil, o sea, tenemos un suelo muy bueno, buenísimo, de tierra negra, increíble, como en pocas partes del mundo. O sea, vamos a aprovecharlo, pero lo estamos contaminando con los plaguicidas, con las agriculturas erosionantes. O sea, hay que hacer siembras rotativas de los suelos para que duren más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Bueno, el más importante y conocido es que puede comenzar a haber metales pesados en los alimentos y por lo tanto intoxicaciones, también intoxicación de alergias y erupciones por reacciones alérgicas a los alimentos y a los pesticidas, al contacto directo con la tierra, por supuesto, ¿no? Y las pérdidas de área de cultivo, que este país, de ser uno de los países más fecundos del mundo, con una tierra tan buena, pueda llegar a ser un país totalmente árido por el descuido de todos nosotros y por la falta de educación en el cultivo de siembras, ¿ok? Entonces, quemar el suelo es malísimo, echarle productos sin medir las consecuencias ambientales es pésimo, ¿no? Entonces, claro, la basura, que es un gran problema, que al parecer no le importa a nadie, que uno llega y ve esos lugares plagados de basura, en terrenos, por ejemplo, vemos un terreno abandonado, un terreno que nadie ha construido y comenzamos a echar basura ahí, como si eso fuera bueno. Eso es malísimo para todos, ¿ok? Evidentemente, especialmente para el terreno que estamos afectando, pero en general para todos, porque la contaminación del suelo se vuelve luego del agua, principalmente, y del aire después. Entonces, claro, estamos como provocándonos un daño a largo plazo que no es necesario ni debería ser. ¿Okay? Luego, la contaminación acústica, que es muy importante, que está muy sonada en estos días, pero antes no lo era. ¿Okay? La contaminación acústica, que las fuentes son, por supuesto, la música a alto volumen principalmente, pero también la maquinaria, también el tráfico, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la pandemia, cuando había el toque de queda, que se notaba la diferencia del silencio, ¿no? Que se notaba que no había ruidos de máquinas, que no había, se oían más las aves, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a oír aves en la ciudad, sin embargo, la oíamos cuando íbamos caminando por ahí, o desde nuestras casas inclusive, podíamos oír las aves y eso era algo pues que llamaba mucho la atención. Y es porque la contaminación sónica hace que nos acostumbremos como un ruido de fondo que no debería ser, o que no debería ser a todas horas. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué provoca esto? Provoca primero pérdida de la audición. Luego, indirectamente, está relacionada a la contaminación ambiental, para que ustedes vean que la sufrimos más de lo que creemos, con dificultad y alteración del sueño, o sea, insomnio, ¿ok? Y con el estrés. O sea, en lugares donde no hay tanto ruido, la gente se estresa menos, vive más tranquila. Es decir, que nosotros tenemos un fondo ahí que nos está creando estrés continuamente. Y imagínense si ya nosotros no necesitamos ayuda para tener estrés, imagínense que además la tengamos, ¿no? Entonces, claro, el uso de tapones ambientales ruidosos,
reducción del ruido en el hogar, por ejemplo, ¿verdad? Cada aparato tiene como un límite de ruido antes de ser contaminante. Generalmente te avisa, el aparato te avisa, a partir de este volumen es malo para tu oído. Y tú eliges si lo subes o no, pero no hay que subirlo, o sea, hay que tratar de oír hasta ahí. No, que yo oigo muy bajito. Bueno, señores, hay que irse a revisar el oído, porque a lo mejor tenemos un poco de hipoacusia, y en vez de estar nosotros subiendo volumen a todo y contaminando a todo el mundo, quizás tenemos que ponernos un aparatico o tenemos que hacernos un tratamiento médico para que se restablezca nuestra audición al 100% y podamos oír a niveles normales, a niveles no contaminantes, esa música, esa película, esa serie que queremos ver. Porque es importante no contaminar el ambiente con sonido, y por eso es que tenemos derecho al silencio, ¿no? O sea, que si hay una fiesta hasta altas horas de la madrugada, pues yo tengo derecho a denunciar que bajen el volumen hasta que yo no lo oiga, porque yo no estoy en esa fiesta. ¿Ok? Y así sucesivamente. Luego hay una contaminación que es un poquito menos conocida, que es la contaminación lumínica, pero que sí la sufrimos mucho, aunque no, que es el exceso de iluminación artificial nocturna, ¿no? Esto es inevitable, porque las ciudades crecen y con ellas crece la luz. Nos gustan las ciudades muy iluminadas y son necesarias, pero se ha catalogado que la contaminación lumínica tiene como 3 grandes consecuencias en el cuerpo humano, que son las alergias, las alteraciones hormonales, o sea, el cortisol se eleva también con la luz lumínica, no solo con la luz solar. Y eso hace que tengamos problemas de insomnio, de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el cuerpo no descansa bien con tanta luz. Nosotros podemos ver si hay contaminación lumínica o no. Si logramos ver, hay ciudades, hay partes en Santo Domingo incluso, donde no se logra ver ni una estrella, porque la contaminación lumínica es tan grande que impide ver las estrellas, ¿no? Entonces, claro, en nuestras casas nos tenemos que proteger de la luz. Es decir, tenemos que lograr que nuestros lugares de descanso, los lugares de dormir específicamente, sean completamente oscuros desde un par de horas al menos antes de dormirnos, ¿no? Entonces, hay una contaminación lumínica externa y hay una contaminación lumínica interna. La contaminación lumínica externa es esa luz que entra desde las ventanas. Con un blackout nosotros podríamos arreglar este problema. Una cortina que no deja pasar luz. ¿Ok? Con esto se resuelve este problema y es relativamente fácil. La contaminación lumínica interna es a través de los dispositivos electrónicos que quedan prendidos, inclusive las lucecitas de los aires acondicionados. Ahora mismo los aires acondicionados traen una función en el control que es para apagar esas luces y poder estar completamente oscuro. Y también, por ejemplo, las pantallas. El celular, evidentemente, si uno no lo usa, no lo deja de usar al menos 1 hora antes de dormir, el cuerpo no va a bajar el nivel de cortisol y no se van a activar las funciones cerebrales que inducen al sueño. Entonces nos estamos poniendo la soga al cuello nosotros mismos con la contaminación lumínica. Tenemos que preferir, por ejemplo, este uso de cortina y reducir las pantallas antes de dormir para poder descansar adecuadamente, que es el mayor efecto contraproducente de la contaminación lumínica. Y luego contaminación por químicos, por plásticos, o sea, por desechos que son no biodegradables, ¿no? O sea, pesticidas, productos de limpieza, microplásticos, plásticos normales, o sea, cuando yo uso vasos plásticos, servilletas de plástico, copas plásticas, platos plásticos,
etcétera, etcétera, voy generando una cantidad de basura. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes cenan, simplemente 4 personas cenan en una casa y piden todo desechable para no lavar, cosa que es algo que se puede hacer de vez en cuando, o sea, no estoy criticando eso, pero sí dense cuenta de que se genera generalmente una funda de basura de supermercado con basura para 4 personas, eso sin contar cuando además usamos desechables para trasladar las fuentes de comida, manteles, etcétera, etcétera. Pues todo ese plástico generado, ¿para dónde va? ¿Cómo hacemos para deshacernos de él? Va a la montaña de basura y a degradarse de unos 300 años a 1000 años. O sea, es algo que vamos a tener, un problema que vamos a tener a muy largo plazo. Entonces, claro, esta contaminación química y esta contaminación de plásticos se ha visto también que primero afea al ambiente, segundo es un problema porque hay un momento determinado, 300 años de basura de una ciudad no es algo planteable. O sea, si una familia genera 1 tonelada de basura al año, imagínense ustedes una ciudad de 5 millones de personas como lo es Santo Domingo. ¿Ok? Entonces, claro, el preferir los productos biodegradables y reducir el uso de plásticos, ¿no? Llevarse tu propia pajilla, por ejemplo, porque las pajillas de plástico son un problema, pero las pajillas de papel también. Ahora, sería bueno que los restaurantes utilizaran platos no desechables, vasos no desechables. Hay restaurantes, los restaurantes chinos generalmente todavía tienen esa costumbre, pero la mayoría de los restaurantes de comida rápida no. Hay que ver, claro, porque también es un asunto de efectividad, de eficacia, de eficiencia, de personal, de todo eso. Pero sí hay que acostumbrarse, por ejemplo, en las casas, en las reuniones familiares de amigos, a utilizar material biodegradable o reusable, si queremos simplemente contribuir al ambiente, si no, lo que nos dé la gana. Pero es malo, o sea, es malo porque estamos creando un problema a largo plazo que nosotros ni siquiera lo vamos a empezar a sufrir, ya lo estamos empezando a sufrir nosotros, pero por la basura anterior, pero nosotros estamos dejando más problemas a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros descendientes que vienen, un problema terrible, terrible. Hay islas de basura, o sea, islas enteras que se llevan la basura a lugares que están deshabitados y las echan ahí. Eso se va a acabar. Y entonces, claro, la mitad del mundo, ya el espacio está llenísimo de basura también. El mar indeciblemente lleno de basura. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos estar colaborando con eso. Ni con la contaminación lumínica, ni con la contaminación por plástico, ni con la contaminación del suelo, del aire, del agua. Tenemos que ser, pues, nosotros los que cuidemos el ambiente. Y si cada una de las personas que está oyendo este programa comenzara a hacer un uso consciente de la contaminación ambiental, ¿verdad?, y de la descontaminación ambiental, haríamos de este país un país mejor y de este mundo un mundo mejor. Entonces, ¿qué hábitos diarios debemos adquirir como pacientes para contribuir a que no haya contaminación ambiental? ¿Qué debemos adoptar como comunidad para que no haya contaminación ambiental? Entre los hábitos diarios, no quemar basura, ahorrar agua y ahorrar energía, ¿no? Clasificar y reciclar los residuos y preferir transportes sostenibles a transportes privados. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer con todas las excepciones pertinentes del caso, y que también nuestra ciudad debe contribuir a mejorar las condiciones para que nosotros vamos a hacer esto sin tener unas consecuencias mayores. Y luego la comunidad, ¿qué puede hacer? Apoyar campañas de reforestación. O sea, cada persona, cada uno de los millones de habitantes que hay en Santo Domingo debería sembrar al menos 10 árboles al año. 10, como mínimo. Eso no es nada. Si lo hacemos una vez, un árbol al mes, ni siquiera estamos hablando de los 12 meses completos. Así que ahí se los dejo. ¿Ok? Reportar vertederos clandestinos, que son muy importantes. Generalmente puede haber
algún vertedero que no sepa los encargados, los convenientes, los de la basura, los que hacen el manejo de basura en la ciudad, que existen porque están muy a las afueras. Pero esos vertederos clandestinos contaminan porque no tienen ningún tipo de regulación y pueden ser muy peligrosos para nosotros. ¿Ok? Y luego promover educación ambiental y la educación desde pequeños. Si nosotros sembramos en los niños la naturalidad de la protección ambiental, ellos crecerán protegiendo el ambiente, como está pasando ahora con los niños que tienen como más conciencia de su ambiente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos cuidarnos nosotros mismos de la contaminación? Bueno, nos tenemos que vacunar para prevenir enfermedades transmitidas en el agua y en el aire, como las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usar mascarillas en lugares de alta contaminación y mantener el lugar ventilado, limpio, seco, para que no proliferen los mosquitos, para que no se contaminen las aguas, para que no se contaminen los suelos. ¿Ok? Entonces, claro, la salud ambiental es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía. No, es de responsabilidad de todos, pero cuando uno dice todos, como que uno se diluye en el todos. No, te estoy hablando a ti. La contaminación ambiental es nuestro problema y tenemos que afrontarlo con seriedad, porque está teniendo muchas más consecuencias de lo que nosotros creemos. ¿Ok? Entonces, cada acción, por pequeña que parezca, suma. Apagar una luz, cerrar la llave cuando nos afeitamos, cerrar la llave cuando nos echamos champú en el cabello o nos enjabonamos el cuerpo. ¿Ok? Plantar un árbol, 10 árboles al año. Evitar tirar basura en la calle. Recoger la basura de lugares donde nosotros estamos veraneando, pasando un día de relajación o trabajando. ¿Okay? No tiene que quedar limpia, nuestra área de trabajo no puede quedar con papeles en el suelo, aunque sepamos que estamos en una oficina donde va a pasar una señora a limpiar. No importa, aunque sepamos que estamos en nuestra casa y la señora que limpia nos va a recoger lo que nosotros tiremos al piso. No importa. Hay que saber que tenemos que no tirar basura, o sea, acostumbrarnos, porque el que lo hace en la casa, lo hace en la calle. O sea, si nos acostumbramos a no tirar basura en ningún lado, no lo haremos nunca. Ok, un ambiente sano es la mejor medicina preventiva para nosotros y sobre todo para las próximas generaciones, porque son los que lo van a sufrir. Entonces, espero que este mensaje haya sido de gran ayuda para todos nosotros, porque la salud ambiental es sumamente importante. La salud ambiental es fundamental para nuestra salud. Y aunque no lo creamos, estamos sufriendo, o sea, el estrés, el insomnio, los cambios hormonales. Todo eso es producto de la contaminación ambiental, aunque no lo queramos ver. Entonces vamos a acostumbrarnos a ser muy sanos en este sentido. Tenemos derecho a vivir en las mejores condiciones posibles para desarrollar una vida saludable. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de que eso sea realidad. No se vayan, que en breve continuaremos con el programa Viva Mejor para todos ustedes.